Buenos días. Déjame prepararme aquí un momentito. Aunque para esto yo creo que nunca uno está listo. Así que, nada, buenos días a todos. En esta mañana pues me tocó ser el bateador emergente para cubrir a nuestro pastor. Y estar aquí cubriéndolo es como si yo me siento como si estuviera en unos zapatos que me quedan bien grandes. Pero por eso les pido un momento que por favor se pongan de pie para hacer una corta oración. Padre amado, yo te doy gracias por permitir que estemos en esta mañana aquí reunidos. Y te pido que me guíes en llevar este mensaje que trata sobre el perdón. Sobre el perdón que todos necesitamos, Padre. El perdón que sana toda culpa que tenemos en nuestros corazones. Jesús, cuando tú estuviste en la cruz, en medio de tu terrible sufrimiento, tú le pediste a tu Padre que perdonara a tus acusadores, porque ellos no sabían lo que hacían. Por eso, el perdón lo es todo, Padre. Por eso, el perdón es lo único que va a sostener el amor en el matrimonio. Por eso, el perdón es lo único que va a sostener a una familia unida. Por eso, el perdón es lo único que sostiene a las amistades juntas. Y por último, Padre, por eso es que el perdón sostiene a la iglesia unida. Aleluya. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, hermanos, el deseo mío es que al ustedes escuchar esta prédica les sirva de confrontación, les sea de corrección y sobre todo que les dé consuelo. El Viejo Testamento tiene varias historias de perdón, pero la más que a mí me ha impresionado es la de José. En Génesis 37 comienza la Biblia a hablar de Jacob, diciendo que él se estableció en la tierra de Canaán y allí tuvo 11 hijos, y José fue su preferido. Por causa de la envidia que le tenían sus hermanos, ellos tuvieron la intención de matarlo, pero no lo hicieron, y lo vendieron a unos ismaelitas que pasaban en ese momento por el lugar. Y ellos lo llevaron a Egipto, donde estuvo preso. José pasó muchos años preso, pero su don de interpretar sueños hace que el faraón de Egipto se fije en él y lo favorece, liberándolo de la prisión y lo convierte en un consejero. Lo convierte en un administrador del palacio y sobre todo le da la posición de ser gobernador de Egipto. Cuando esto sucede, aproximadamente 15 años habían pasado desde que sus hermanos lo habían vendido. Debido a una hambruna en Egipto que fue anticipada al faraón cuando José le interpretó un sueño, Jacob envía a sus hijos a que compren granos en Egipto y allí, sin ellos saberlo, se presentan ante José y él inmediatamente los reconoce. Pero él les hace pasar un tiempo difícil, alegando de que en verdad a lo que ellos fueron fue a espiar. Pero al final él les revela quién es él. Así que por favor les voy a pedir que busquen en sus Biblias el primer capítulo, el primer libro de la Biblia, que es Génesis, el capítulo 45, y vamos a estar hablando de los versos del 3 al 11. Un momentito. 45 del 3 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Soy José, dijo a sus hermanos, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo.
Entonces ellos se acercaron a él y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho Señor. Tu hijo José dice, Dios me ha hecho Señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas, y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Y esta ha sido la palabra del Señor. Hermanos, el acto de José perdonar a sus hermanos es casi incomprensible si consideramos todo el mal que ellos le hicieron. Yo aquí comencé con los versos, pues, más adelante cuando ya eso ha sucedido, pero él no la pasó fácil. Puedes poner el slide 2, por favor. Para poder entender lo que es perdonar, me voy a referir a la versión corta de lo que Juan Calvino define como perdonar. Según él, perdonar es cuando, sin recibir ningún pago, por una decisión voluntaria, uno decide cancelar una deuda. El 3, por favor. En un aspecto transaccional, esto quiere decir que primero, yo no voy a recibir restitución de lo que se dañó, rompió o fue afectado. Segundo, es una decisión que yo tomo por mí mismo, es voluntaria y nadie me obliga a hacerla. Y tercero, yo opto por hacer nula la deuda y es como si nunca hubiera existido. O sea que yo cancelo, la destruyo y eso nunca jamás pasó. Pero lamentablemente nosotros no definimos el perdón de esa forma. Y lo que hacemos es que decimos, te perdono, pero voy a tomar venganza. Y lo hacemos en diferentes formas. Una de ellas es limitando mi afecto, mi atención, o no honrando a la persona que me ofendió. Nosotros decimos, yo te perdono, pero no voy a estar más cerca de ti. Yo te perdono, pero yo no te voy a hablar jamás. En el caso de matrimonios, yo te perdono, pero yo no voy a ser más afectivo contigo. Eso no es perdonar. Eso es lo opuesto a perdonar. Estoy siendo punitivo y estoy haciendo que mi pareja pague por lo que me hizo. En el caso de cuando los padres ofenden a los hijos y ellos, los hijos, toman venganza diciéndole a los padres, yo no los voy a honrar más a ustedes. Con lo que me hicieron, perdieron ese derecho. Y en el caso de cuando los hijos ofenden a sus padres y los padres son los que no perdonan la ofensa que le hicieron y se desquitan privándolos de una herencia. Lo peor de todo es que le dicen, yo te perdono, pero te desheredo. Mi padre fue malo conmigo y no fue un buen padre. Así que lo que haré es que yo no le voy a enviar más postales el día de Navidad. No he perdonado. No les voy a enviar fotos de sus nietos. Te voy a hacer pagar. No te voy a llamar más. Te voy a hacer pagar. El 4, por favor. Aunque digo te perdono,
En realidad, lo que estoy diciendo es que yo te perdono, pero ustedes pueden llenar el blanco que aparece ahí. Esa es la esencia de no perdonar. Y eso no es lo que José hizo con sus hermanos. El día de tu cumpleaños recibes una postal de tu hermana y la botas porque piensas que ella lo está haciendo porque seguramente se siente culpable por algo que te hizo. Yo no quiero esa postal. Eso es lo que el no perdonar es en nuestra vida cotidiana. Sentir regocijo en el sufrimiento de la persona que nos ofendió. Tú me hiciste mal y ahora, como castigo, yo te cancelo. La palabrita bien famosa que está hoy en día. Cuando no perdonamos, estamos siendo desobedientes a Dios, ya que nuestro llamado es a perdonar. Y eso lo vemos bien claro en Efesios 4:32, que dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, el no perdonar es un pecado. Y es irónico, porque estamos pecando porque alguien pecó contra nosotros primero. Y sentimos que nuestro pecado es justificado porque llegó segundo. Cuando eso sucede, somos como niños chiquitos que decimos, él me dio primero. Cuando no perdonamos a un creyente, esto es lo que le estamos diciendo a Dios. Yo sé que Jesús murió en la cruz por lo que esa persona me hizo. Y eso podrá ser suficiente para satisfacerte a ti, Dios. Pero yo quiero más que eso. La muerte de Jesús en la cruz no es suficiente para cubrir el daño que esa persona me hizo. Esa persona necesita de la muerte de Jesús en la cruz, más el que yo no le vuelva a hablar jamás. Si yo no perdono, hermanos, el que está pagando en realidad las consecuencias soy yo. ¿Saben por qué? Porque es como si yo me bebiera un veneno esperando que la otra persona sea la que se muera. Al que le va a hacer daño es a mí. Y lo que estoy haciendo es permitiendo que la amargura crezca en mí. Y eso no es lo que José hizo. El slide 5, por favor. Colosenses 3:12, 3, del 12 al 15 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Hermanos, estos versos nos muestran que el perdón que nos ordena Dios debe ser parte del ambiente que cultivamos cuando somos parte del cuerpo de Cristo. Y entiéndase que nos referimos tanto a la iglesia como a nuestra familia y a nuestros amigos. El slide 6, por favor. Aquí viene una parte que yo no quería mencionar, pero la voy a decir cómo está, como la escribí. Yo recuerdo que en el año 1970, hace 52 años, en ese año yo me estaba graduando de escuela superior. En ese año salió una película, que yo estoy seguro que muchos de ustedes no se recuerdan, no habían ni nacido probablemente. La película se llama Love Story, Historia de Amor. Esa película la hizo famosa, fueron de las primeras que hizo Ryan O'Neal con Ali MacGraw.
Y lo que hizo famosa esa película fue la frase, "Love is never having to say, I am sorry". Amor es nunca tener que decir, lo siento. De igual forma, en muchas ocasiones, hemos escuchado decir que cuando uno ama verdaderamente a alguien, vamos a tener que pedirle menos perdón. De primera instancia, el amor es nunca tener que decir lo siento. Y que cuando uno ama vamos a tener que pedir menos perdón. Eso suena bien agradable a nuestros oídos y romántico. Pero está bien lejos de nuestra realidad como seres humanos. Porque parten de la premisa de que cuando pedimos perdón, ya no vamos a pecar más contra esa persona. Y es como si el pecado lo hubieran arrancado de nuestras vidas. En serio, es que ya dejamos de ser imperfectos seres caídos. Esa lógica va a la par como cuando le decimos a nuestra pareja, para que esta relación funcione, tú vas a tener que pecar menos. No. Colosenses 3:14 no dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y pequen menos. Lo que dice es, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a los que los ofendan. O sea, que nuestro llamado no es a exigir que pequen menos contra nosotros, sino que perdonemos más. Cuando decimos que verdaderamente estamos arrepentidos de la ofensa que hicimos y no lo volveremos a hacer, eso es mentira. Porque estar arrepentido no nos detiene de pecar. Por eso es que en Mateo 18:21 Jesús le contestó a Pedro que cuántas veces debía de perdonar y le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ciertamente él no se estaba refiriendo ahí a un problema de matemáticas. Otro ejemplo es cuando hay personas que dicen que yo no puedo perdonar o que se les hace difícil porque dicen, es que tú no sabes todo el mal que me han hecho en la vida. Y tú no tienes la más mínima idea de lo que yo he sufrido a causa del bombardeo de maldad que me han hecho. Es que hay tanta gente mala allá afuera. Y la triste realidad no es que hay mucha gente mala allá afuera, sino que hay pocas personas dispuestas a perdonar acá adentro. Hermanos, ¿saben dónde es que está la cura para perdonar? Esta es la cruz. ¿Y saben cómo podemos encontrar el perdón? Primero que todo, reconociendo que Jesús no tuvo que botar menos sangre conmigo para que perdonara mis pecados. Lo que tenemos que hacer es pararnos frente a la cruz y mirar cara a cara a nuestro Salvador para ver que todos nuestros pecados están clavados en esa cruz. Y continuar mirando detenidamente para que veamos que colgando de esa cruz también está el perdón que todos necesitamos. Y lo más hermoso de esta situación es que tiene un lado opuesto. Y es que somos capaces de perdonar porque fuimos perdonados. Esto no tan solo cambia la forma que yo veo mis pecados, sino que también cambia la forma que veo el pecado de los demás. Cristo murió por eso. Cuando no perdonamos, nuestra creencia en Dios se distorsiona totalmente. Porque lo que estamos implicando es que la sangre de Jesús no fue suficiente para satisfacer al Dios Trino. Y yo requiero más que eso. Hermanos, el no poder perdonar mata lo compasivo que hay en nosotros. Pero cuando somos perdonados y alguien peca contra nosotros, nos hace entender que necesitamos otorgar el perdón ya que lo recibimos de Cristo. Ahora, cuando veo a esa persona y veo siempre su mismo pecado, yo me vuelvo compasivo con ella. Porque yo sé lo que es estar combatiendo con el pecado de no perdonar. Nosotros como cristianos no debemos de tomar venganza de las injusticias y las cosas malas que nos sucedan. Eso se lo dejamos a Dios.
Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, nosotros los cristianos somos redimidos. O sea, que Jesús pagó la culpa por nuestros pecados. Y por eso tenemos la habilidad de perdonar. Por lo tanto, debemos de entender que el pecado es en contra de Dios. Y a Él es a quien le toca trabajar ese asunto contigo, no a mí. ¿Quién me creo yo que soy, que necesito ser vengado de lo que me hicieron? ¿Quién yo me creo que soy? Que veo mi pecado tan pequeño, pero cuando miro el tuyo lo veo tan grande. Con el pasar de los años, yo comprendí que está incorrecto decir que cuando perdonamos, se tira al olvido la ofensa que nos hicieron. Nosotros no podemos olvidar. La prueba bíblica es que José no olvidó el pecado de sus hermanos y lo que ellos cometieron contra él. Y en Génesis 45:5, él les dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Hermanos, cuando Dios nos creó, nos equipó con la capacidad de recordar. Y ese es el default de nuestra mente. De la única forma que podemos olvidar es cuando nos da amnesia o nos da alguna enfermedad. Por lo tanto, el único que puede olvidar y tirar al fondo del mar nuestros pecados es Dios. Por eso lo precioso de perdonar está en el pasaje de José cuando dice, yo recuerdo lo que me hicieron, pero los perdono. Yo recuerdo lo que me hicieron, pero yo los quiero salvar. Yo quiero salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Yo recuerdo lo que me hicieron, pero los quiero cerca de mí con sus hijos y sus nietos. José no les dijo que mi padre y Benjamín estén cerca de mí, pero a ustedes que me hicieron daño, no los quiero cerca. Él quiso que a pesar de los pecados que cometieron sus hermanos contra él, estuvieran juntos. Hermanos, ¿no es eso lo que tenemos en Cristo? Nosotros despreciamos a Dios, le damos la espalda, pegamos en su contra, y a pesar de todo eso, Él envía a su Hijo como oveja al matadero, a que muera por nosotros en la cruz. Y nos prepara un lugar donde Él va a estar y Él quiere que nosotros estemos con Él. ¿No es esa la mayor muestra de perdón? El mayor ejemplo de perdón lo hizo Dios, enviando a su Hijo Jesús para que muriera por nuestros pecados. El segundo ejemplo fue el que les mencioné de José. Yo ahora les quiero contar sobre un tercer ejemplo donde yo experimenté ser perdonado y me dio la capacidad de perdonar de la misma forma que lo hicieron conmigo. Hace muchos años, yo le hice una ofensa a alguien que en ese momento era bien cercana a mí. Y como consecuencia, mi ofensa también afectó a mis hijos que tuve con ella. Yo me alejé de ella y al cabo de 10 años recibí una carta donde sin yo pedírselo, me perdonaba. Ya para ese momento, ella y mis 2 hijos se habían convertido en los caminos del Señor. Al contrario, yo aún no conocía a Cristo. Y le soy sincero al decir que yo no vine a entender el verdadero mensaje de su carta
desde un punto de vista cristiano, sino hasta muchos años después. Recuerdo que la impresión que tuve al leerla fue como si ella me hubiera puesto su corazón en mi mano y me estuviera mostrando la gran herida que yo le había hecho, pero ya había algo que la había cicatrizado. Recuerdo que mi duro corazón no entendía que ella me estuviera perdonando sin que yo se lo hubiera pedido. Qué ciego estaba yo. Luego me embargó un gran sentido de culpa que puso vergüenza en mi corazón. Y ahora lo comparo con el sentimiento que sintió Adán y Eva cuando ellos desobedecieron a Dios y se escondieron de Él. Así me sentí yo. Ese sentimiento de culpa me causaba repudio y me era difícil volver a leer su carta. La mantuve escondida por muchos años e irónicamente la tuve sepultada dentro de una Biblia que ella me regaló. Y nunca tuve el valor de leerla, sino hasta varios años después. No fue sino hasta recientemente cuando me puse a escribir sobre esto, sobre el perdón, que le revelé a mi hija mayor el contenido de la carta de su mamá. ¿Y saben qué es lo más hermoso que tiene la carta que ella me escribió? Que como todo lo que proviene de Dios es propicio, no fue hasta muchos años después que Dios se encargó de sacar toda la escoria que yo tenía en mi corazón. Y esa carta vino a impactar mi vida, como lo ha hecho. Y se ha convertido en un discipulado para mí. En el mismo año que ella me escribió esa carta, le diagnosticaron una mortal enfermedad que debilita los músculos e impacta todas las funciones físicas. Y la mayoría de las personas mueren afectadas por asfixia. En ocasiones yo la visitaba en su casa y a pesar del dolor que le causaba su enfermedad, siempre ella estaba de buen ánimo. Pude ver cómo esa mortal enfermedad rápidamente le iba quitando su movilidad y cada día se le hacía más difícil moverse en su silla de ruedas. Yo no sé cómo ella lo hacía, pero dentro de la gravedad de su enfermedad, recuerdo que cuando conversábamos, a pesar del dolor que yo sé que ella sentía en su cuerpo, siempre su rostro reflejaba un semblante de paz y una extraña tranquilidad que para mí era totalmente inexplicable. No fue hasta que yo conocí a Cristo que pude entender que lo que reflejaba su rostro era lo que en Filipenses 4:7 se refiere a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recuerdo muchas conversaciones donde ella me insistía para que yo visitara una iglesia y me convirtiera en los caminos del Señor. 3 años después de su carta, una tarde recibí una llamada de mi hijo, donde lamentablemente me decía que ella había muerto. Ella pasó a morar a los brazos de nuestro Salvador a causa de esa mortal enfermedad que le fue diagnosticada el mismo año que ella me escribió su carta y donde decía que me perdonaba. Hermanos, mi proceso de conocer a Cristo fue bien lento. Pero ahora, cada vez que leo esa carta, lo que viene a mi corazón es darle gracias a Dios, porque Él la utilizó a ella, para que yo conociera el verdadero significado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No fue tan solo eso, sino que pude dejar atrás la vida llena de estiércol que yo llevaba y que era objeto del enojo de Dios. También yo comprendí que la ofensa que le hice a ella, a mis hijos y por ende a Dios, era para que Él me hubiera cogido en mi momento más vulnerable, que era mientras yo dormía, y Él hubiera dispuesto de mí. Pero por su gracia Él no lo hizo. Y por su gracia yo estoy aquí de pie hoy, dando testimonio de que Él es el Señor.
El grupo de adoración puede pasar. Hermano, la providencia y la gracia de Dios fue la que permitió que yo experimentara el perdón de ella antes de que muriera. Yo pude sanar y quitar el sentido de culpa que tuve por muchos años, gracias a que el Espíritu Santo puso convicción en mí del pecado que yo cometí contra mi familia. Y a pesar de que ese proceso de sanación fue doloroso y lento para mí, tengo que decir que yo sentí tranquilidad cuando yo entendí que al morir Jesús en la cruz había asegurado mi perdón. Poco a poco Dios fue poniendo entendimiento en mi corazón y ahora comprendo que aunque ella estuviera físicamente atada a su silla de ruedas, espiritualmente ya no lo estaba. Hermano, en muchas ocasiones leemos el Evangelio y no lo entendemos. Así me pasó a mí. Pero no es hasta que vivimos en carne propia lo que nos promete que vamos a verdaderamente entenderlo. Me refiero a que yo pude palpar con la vida de ella cómo Dios usó su sufrimiento para mi bendición y la de nuestros hijos. Hermanos, a veces el sufrimiento que soportamos no solo resulta en fortalecer nuestra propia fe, sino que resulta en la bendición y fortaleza de otros. Por favor, no caigan en la trampa de creer que Dios solo los bendice pasando por buenos momentos. Es probable que hoy alguno de los que está escuchando esta prédica esté en alguna situación similar a la de ella o a la de José, en donde han sido heridos y ofendidos por alguien y sienten que ya no tienen ni pueden perdonar, que no tienen el tiempo y no sienten que no pueden hacerlo tampoco. Yo les aseguro que no es tarde, que pueden hacerlo donde quiera que estén, hoy, ahora. Tan solo miren a la cruz de Cristo y lo que Él ha hecho para perdonarnos. Y ustedes pueden hacerlo con esa persona, ya sea su esposa, su esposo, su hermana, su hermano, su hijo, su hija. Puedes hacerlo hoy. Cristo hizo eso una realidad y no una posibilidad. Aprovéchala. Aferrarnos a no perdonar no hace ningún sentido para los que fuimos redimidos en Cristo. Créeme, no podemos hacer eso. Es totalmente contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Pero lo que Dios ha hecho real para ti es que por el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz, ahora nos es posible perdonar. Por eso yo les pido y les ruego que abracen el Evangelio, no tan solo para que se libren de la furia de Dios, sino también para que se puedan librar del mortal veneno que se mete en nuestros corazones por no perdonar. Dios los bendiga.